Muchas gracias, Angélica. Gracias a Omnify por el espacio y a todos ustedes por su tiempo y por tener las ganas, ¿no? y el interés de escucharme hablar una hora. Pues bueno, como el título lo dice, ciencia de datos, disrupción o creación de empresas, creo que es importante reconocer que hay una tendencia, ¿no? Ya sea disruptiva o de fuerza creativa, ¿no? Para los entornos empresariales, para la creatividad de las personas, ¿no? En el sector de la economía. Creo que no es nuevo, no es nueva la tendencia de la ciencia de datos hace ya unos años. Quisiera decir hace unos 6, tal vez un poquito más. El Harvard Business Review mencionó que la ciencia de datos era el trabajo más sexy del siglo XXI. No sé si eso es cierto, pero bueno, ya ustedes lo juzgarán con su criterio. Pero lo que sí sé es que, especialmente este año, y ustedes también lo saben, todo el tema de los modelos generativos de inteligencia artificial, lo que son los GPTs o incluso Midjourney, ¿no? Para la creación de imágenes, pues han dado un salto gigante, ¿no? En popularidad. Si bien existían, las tecnologías ya estaban ahí. Creo que este fue el año de la comercialización, ¿no? De esas tecnologías y para el uso masivo de estas. Creo que de ahí viene el título, ¿no? Disrupción o creación, ¿no? Entonces vamos a explorar lo que es la ciencia de datos, lo que no es. Vamos a hablar de cómo se relaciona con la inteligencia artificial y vamos a hablar de algunos casos, ¿no? De uso de inteligencia artificial fuera del GPT que todos conocen. Bueno, hay otras herramientas que podemos usar los científicos de datos. Igualmente quisiera dar mi perspectiva del tema, ¿no? De por qué es importante, ¿no? Utilizar estas herramientas. ¿Cuál es realmente el valor que aportan a una organización? Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Bueno, como podrán ver, puse al Sanborns, los que son de México, todos lo conocen, pues son unos búhos, ¿no? La razón por la que puse la imagen es para explicar mi punto, ¿no? Mi argumento es que hay dos maneras de manejar un negocio, ¿no? A través de la intuición, esta viene, es más latente en empresas medianas o pequeñas, tal vez, ¿no? El empresario pequeño tiene una idea de cómo funciona el negocio y la maneja a partir de su intuición justamente, de cómo son las operaciones, cómo es la contabilidad, cómo están los números. El problema es que escala el negocio, crece, tiene distintos alcances y las herramientas que permiten que esa operación fluida sea exitosa, pues se ven impedidas, ¿no? Por la misma escala de la operación. Por eso puso unos búhos, Samworth, ¿no? El búho, pues típicamente es un símbolo, ¿no? De conocimiento, ¿no? De intuición, tal vez, de observación. Por eso lo puse, ¿no? Para explicar mi punto, ¿no? O sea, una empresa, entre más grande sea, más difícil es que una sola persona tenga intuición de las operaciones, ¿no? En este punto crucial, hay que empezar a ser más observadores, ¿no? Ahí entra la estadística. Tenemos que ver los números, tenemos que ver los datos y en base de eso, a base de esa observación ya podemos intuir, pero no es una intuición de lo que vemos, es una intuición de lo que interpretamos, ¿no? Y tal vez ese es el punto que quiero clavar bien al fondo en esta conversación, que a una escala mayor del negocio requerimos de ciertas otras herramientas que dependen de una recopilación de datos, es decir, una observación, y a partir de esas técnicas que aplicamos para la observación y el análisis podemos ya intuir, pero no es una intuición directa, es una intuición con pasos intermedios. Esto es totalmente dependiente de la escala del negocio. Un negocio pequeño no requiere de tanto procedimiento, ¿no? Y un sistema tan complejo. Un negocio mediano o grande sí lo requiere. Justo lo que estamos conversando. La intuición falla cuando el negocio es mayor, ¿no? La operación es más grande y nuestra capacidad de una sola persona o incluso un grupo de personas pues se ve excedida por la magnitud de la operación, ¿no? Nuestra capacidad innata, ¿no? De poder intuir de lo que está a nuestro alrededor, de nuestro negocio, de saber pues qué días va a llegar el proveedor o cuántas ventas tenemos en determinado día. Esto empieza a fallar cuando nuestro negocio tiene, digamos, muchos locales o ya tenemos franquicias
es más difícil realmente tener esa capacidad, ¿no? De entender realmente nuestro negocio si no empleamos herramientas de análisis de datos y de inteligencia artificial, ¿no? Ese es mi argumento de hoy. Ahí entra la ciencia de datos y la vamos a hablar en unos momentos. Justo a mi parecer, la solución, pues, no es novedosa. Realmente la disciplina de las matemáticas, la estadística, el análisis de datos, pues, existe desde hace siglos. Ahora se vuelve más y más un requisito de una organización seria con alcances amplios de sus operaciones debido a las tecnologías que hay disponibles, ¿no? Y el uso de redes sociales, el uso de tecnologías que impliquen una interacción constante con nuestros clientes, ¿no? Y eso genera datos por consecuencia. Las personas que están en el marketing bien lo saben, ¿no? Todo lo que nos permita entender mejor a nuestros clientes y poder ser más puntuales con los servicios o productos que ofrecemos, pues nos va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Creo que esa es la solución. La solución, y pueden estar en desacuerdo o de acuerdo conmigo, pueden haber varios puntos de vista. Mi perspectiva como científico de datos, como analista de datos, es que las herramientas, ¿no? Las técnicas, las estrategias que podamos emplear a nivel organizacional, institucional, van a determinar nuestra capacidad de escalar pues, nuestros negocios pues, a otros niveles. Es una pregunta de escala, ¿no? ¿Qué tan escalable es nuestro negocio? Todos sabemos del GPT. ChatGPT en sí salió febrero de este año. GPT-3, que es el precursor de ChatGPT. ChatGPT realmente es GPT 3.5. GPT-3, recuerdo, salió hace 2 años. Antes de eso, GPT-2 salió hace unos 4 años, más o menos. Y bueno, el GPT realmente es un generador preentrenado, un transformador preentrenado. Un transformador, es un tipo de modelo de inteligencia artificial que lo usan para estos modelos de lenguaje, ¿no? Se llaman LLMs, Large Language Models. Esto es lo más viral, ¿no? Hoy en día, pero realmente hay muchas otras aplicaciones, ¿no? Creo que es impresionante, ¿no? Las aplicaciones comerciales o incluso alguien que no está familiarizado con el área, cómo es que podemos interactuar con el lenguaje natural con una computadora. Esto sin duda es impresionante y es un avance importante, ¿no? En la trayectoria de la sociedad humana en global. Realmente la tecnología no es nueva, bueno, relativamente, ¿no? En 2016 se publicó un artículo, un profesor de una universidad en Canadá. Al año ya se había hecho muy popular ese estudio y bueno, se publicó otro artículo muy importante. Todo está en el detalle, ¿no? Parece algo, creo que ese era el título, ¿no? Que habla del funcionamiento de estos modelos. Pero no son tan nuevos, o sea, no salieron este año ni el pasado. La tecnología ya estaba. Realmente lo que pasó es que se desarrollaron a un nivel comercial. Muchas de las herramientas de inteligencia artificial, las técnicas que usamos, pues en el área del marketing, pues giran alrededor de segmentar, ¿no? Segmentar nuestros clientes, entender cuáles son sus preferencias. Realmente cuando hablamos de entender a nuestros datos o a personas, creo que hablamos de preferencias. Esto es particularmente el caso en datos sobre personas, ¿no? Como puede ser datos de nuestros clientes, ¿no? Desde una perspectiva de mercadotecnia. Es entender cuáles son sus preferencias y a partir de esas preferencias podemos nosotros desarrollar distintas estrategias que nos beneficien, ¿no? Y que sean más eficientes. Una de estas herramientas para la segmentación de clientes, pues técnicamente hablando se llama clustering. Ese es el nombre técnico que se le da, clustering. Es un tipo de modelo, se le puede llamar de inteligencia artificial, pero realmente es un modelo estadístico, no paramétrico. Es decir, no asumimos nada y tratamos de entender cuáles son justamente las preferencias de nuestros datos o las similitudes. Cuando algo es más cercano a otra cosa, se dice que hay preferencias o gustos similares, ¿no? Esto lo podríamos hablar de personas, ¿no? No sé si a Angélica le gusta el béisbol y a mí también, pues tenemos preferencias similares, ella y yo. Los datos se comportan de manera similar. Si hay, digamos, variables
que tienen valores similares, podríamos decir que tienen gustos similares esos dos datos. Clustering funciona de esa manera. Hay varios modelos, ¿no? Hay uno que se llama K-means, por ejemplo, que lo que nos permite hacer es poder segmentar o agrupar, creo que es la palabra clave, agrupar en base a las similitudes, preferencias, realmente distancias, medimos distancias, los científicos de datos, en nuestros datos. Y en estas distancias podemos pues crear grupos, clústeres, centroides, se les llaman. En términos prácticos, en la aplicación de marketing, pues nos da lo que viene siendo el marketing persona, ¿no? Son nuestros clientes, ¿no? A los que estamos apuntando. Entonces, digamos, encontramos 4 centros en nuestros datos. Son datos multidimensionales, ¿no? Son muy complejos, pero podemos resumirlos en 2 dimensiones o en 3. Y encontramos ahí que tenemos 5 grupos principales. De esos 5 grupos, pues podemos llamar un grupo que se llame Jane, otro grupo que se llame Marco, ¿no? Y de estos grupos, cada uno tiene sus características, ¿no? Puede ser que el grupo Jane, pues mayormente son mujeres, mayormente tienen entre 30 y 35 años, tienen ingresos altos, ¿no? Han completado una maestría, tal vez. Y así cada grupo, cada persona que vamos creando a través del clustering, pues nos da más información, ¿no? Información más puntual y verídica, ¿no? Volvemos al tema principal. La observación se comprueba, ¿no? Se puede verificar de esta manera. Entonces, a partir de aquí ya tenemos intuición en base a la observación. Es decir, es intuición con pasos extra. Esa es la única manera de realmente estar seguros que estamos haciendo algo pues que esté de acuerdo a la realidad. Si no, estamos asumiendo muchas cosas. Esto pues claramente nos permite tomar mejores decisiones. Aquí puse son unos ejemplos, ¿no? La imagen de lo que estamos conversando, ¿no? Que son las demografías, ¿no? Y hay datos de todos tipos, de todo tipo. Hay datos demográficos, datos psicográficos, podríamos llamarlos, psicométricos tal vez, datos incluso de temas de salud, ¿no? En una aplicación tal vez en el área de la salud, podríamos segmentar en base a enfermedades comunes, tal vez. Bueno, parece ser que los Mark de edad 22 tienden a tener diabetes, ¿no? Tal vez es un poco joven para tener diabetes, pero es un ejemplo. Justin, pues parece que sufre de alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Y así sucesivamente. Las aplicaciones son muy diversas. Ese es un beneficio de la ciencia de datos y las técnicas estadísticas, ¿no? Al dominar ejercicios, herramientas, técnicas de origen cuantitativo, podemos aplicarlo a virtualmente cualquier área cualitativa, es decir, cualquier asunto, ¿no? Cualquier disciplina. Aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Esto siempre es válido siempre y cuando tengamos algún experto en el área a nuestro lado, ¿no? Es decir, un experto cualitativo, alguien que realmente domine su negocio, que sepa las características de su negocio. El equipo ideal es alguien que maneje muy bien los números y luego alguien que maneje muy bien pues las descripciones, ¿no? Las características, las cualidades. Este es un equipo ideal. Y siempre que se hace con un científico de datos, se maneja de esta manera, ¿no? De otra manera, pues hay una alta posibilidad, probabilidad que generemos los científicos de datos conclusiones erróneas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la intuición preliminar del negocio. Esto se tiene que desarrollar y toma tiempo. Alguien que es experto en su negocio pues, tiene intuición muy directa, pero desde la perspectiva del empresario que tiene la intuición directa, si se le complementa con una intuición fundamentada, ¿no? En las observaciones, en los datos, pues va a tener una visión mucho más holística, ¿no? Del negocio, tal vez más verídica incluso. Otra de las aplicaciones comunes es el análisis de sentimientos. Esto viene de la inteligencia artificial de una subrama llamada procesamiento del lenguaje natural. En esta disciplina nos enfocamos en extraer valores del texto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Fundamentalmente tenemos que extraer números de palabras.
y hay varias herramientas, ¿no? Parece algo muy sorprendente, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos, no? Sacamos números de palabras. Bueno, pues sí hay algoritmos que nos permitan encontrar las relaciones entre palabras, ¿no? Digamos que, por poner un ejemplo, ¿no? Rey y reina tienen valores altos en una categoría concreta, ¿no? Del procesamiento de los datos. Digamos, rey tiene 9 y reina tiene 9. ¿Por qué? Porque hablan de soberanía, ¿no? O hablan de un estatus político, tal vez. Entonces, así es más o menos el funcionamiento de estos algoritmos. Podemos rankear o ordenar a través de similitudes que son latentes y obvias en un análisis cualitativo, ¿no? En hablar de palabras, pero que también de cierta manera se pasan pues correctamente en números, ¿no? Esta es una de las fortalezas de este análisis, ¿no? Nos permite, pues, realmente procesar texto y pues la realidad es que los datos en texto son mucho mayores históricamente que datos numéricos. O sea, datos en palabras en ese formato, pues están en todos lados, ¿no? Desde las redes sociales, desde los mensajes del WhatsApp, desde las cartas que le escribimos los correos que le escribimos a nuestro jefe, a nuestra abuelita en su cumpleaños, a nuestra novia, todo eso son palabras, ¿no? Entonces es un tipo de dato muy común, es el más común de todos. Ahí viene la importancia de estos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Nos da una capacidad sin comparación, incomparable, para poder entender algo que antes no era entendible. Y no estoy diciendo que no lo podamos hacer pues de la manera tradicional, simplemente leyendo, pero cuando tenemos millones y millones de palabras que necesitamos procesar en un segundo, una fracción de segundo, pues aquí entran estas herramientas. Quiero decir que no suplen nuestras habilidades innatas, ¿no? Nuestra intuición de leer las cosas, de entenderlas y de tomar decisiones rápidas, ¿no? Nuestro cerebro es muy bueno haciendo eso. Pero lo que quiero decir es que estas herramientas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de análisis estadístico, nos permite tomar decisiones de este tipo muy acertadas, casi con la precisión que un humano tomaría, pero a una fracción minúscula del total de tiempo y recursos que una persona tendría que destinar para hacerlo manualmente. Esa es una de las ventajas de esto, ¿no? Un argumento en contra o tal vez una objeción que las personas puedan tener, ¿no? Digamos otra vez, vámonos al área de la salud. Digamos que un doctor típicamente te diagnostica y ve tus síntomas, te pregunta qué edad tienes, cuáles son tus hábitos alimenticios, tomas alcohol, haces ejercicio, y te diagnostica si tienes tal vez algún problema cardíaco, ¿no? O diabetes o cualquier síntoma, ¿no? Cualquier enfermedad. Ok, si bien se podría decir que un humano o un doctor, no importa si haya estudiado 15 años, ¿no? Siempre está la posibilidad de que se equivoque, ¿no? Una máquina, pues, podría hacer lo mismo, ¿no? Realmente podría hacer un diagnóstico muy similar, en principio, a través de algoritmos de inteligencia artificial, y equivocarse o no. Realmente es una pregunta incluso ética, ¿no? Que se podría plantear. La realidad es que vivimos con estos algoritmos, son de uso común en redes sociales, en muchas aplicaciones de Internet, en la banca, ¿no? Todo lo que es el sistema financiero usa muchísimo de Machine Learning y de inteligencia artificial. Está en todos lados, y sin duda también en el lado de las ciencias de la salud. Yo he visto también casos muy interesantes donde se aplican algoritmos de inteligencia artificial para detectar cáncer años antes de que lo pueda diagnosticar un médico, ¿no? Entonces no estoy diciendo que sean pues del demonio, ¿no? Estas herramientas, ¿no? Al contrario, creo que hay que aprender a usarlas de la manera correcta, ¿no? No hay que ponerlas en un lugar eh, donde no deben de estar, ¿no? Creo que si se usan de la manera correcta pueden favorecer y facilitar mucho la vida de las personas. Solamente hay que manejar nuestras expectativas, ¿no? Y de ahí viene el rol del científico de datos, saber realmente evaluar qué tan bueno o malo es un modelo, ¿no? Imaginémonos que tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que detecta si suena la alarma, si hay un incendio o no, y esto lo incorporan las empresas, ¿no?
de alarmas de incendio, ¿no? Pues bueno, alguien que no sepa su trabajo, pues va a favorecer casos donde no suena la alarma, pero sí hay un incendio. Imagínense cuántas personas se pueden ver afectadas por eso. Muerte al dormir. ¿Por qué? Porque alguien no vio bien sus números. O sea, realmente si esto es uso tan común, pues es importante que se use de manera correcta. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Lo mismo se puede decir de casos donde se quiera diagnosticar una enfermedad extraña, ¿no? A través de algún algoritmo de inteligencia artificial, a través de un escáner de imágenes, ¿no? O que tú le pases los datos, digamos, a la aplicación y que te diga, ¿no? El resultado. Ok, pues igual, si alguien no está viendo bien sus números y si no sabe lo que está haciendo con su algoritmo, pues, y esto, en principio, si se despliega a la población en general, pues puede tener repercusiones muy grandes a nivel social. Realmente ese es el impacto que tienen estas cosas, ¿no? Por eso es importante pues tener expertos en el área. Un ChatGPT, todos lo conocen, ya se hizo muy, muy famoso. Una de las aplicaciones interesantes que he visto del GPT, pues se destaca en el área de chatbots, ¿no? O atención al cliente. Creo que, no creo que sea el único, pero todos ustedes la primera vez que usaron GPT, estoy seguro que pensaron sobre esto, ¿no? Bueno, cómo lo puedo integrar en mi organización? Quiero un robot que conteste como un humano y así me ahorro horas, horas y horas de trabajo manual, ¿no? Atendiendo mensajes de Messenger, de WhatsApp, de formularios de nuestras páginas. Claro, esto es una aplicación destacada, yo creo que el GPT. Hay otras, ¿no? Sin duda. Y le puedes pedir que te escriba código, le puedes preguntar que te resuma algún suceso geopolítico, histórico incluso, que te explique alguna teoría científica, te explica algún teorema matemático. Hay cosas que hace muy mal, ¿no? No hace muy buenas matemáticas el chat GPT. Tú le preguntas que te sume 40 más 50 y bueno, a lo mejor sí te dan 90, pero le empiezas a poner más y más números, digamos 50.877 por 1.47836, te va a dar, es posible que te dé una respuesta como, es 11, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, es una computadora lingüística, no es una calculadora. Es una calculadora lingüística, más no es una calculadora numérica. Hay fallas, ¿no? Y bueno, estos algoritmos van a estar mejorándose con el tiempo. La tendencia ahorita con ChatGPT es que las empresas, ¿no? de puerta cerrada, digamos OpenAI, que fabrican estos modelos y los venden, realmente los venden. Tú puedes usar GPT gratis en línea, pero si quieres incorporarlo a alguna aplicación de tu negocio o en algún desarrollo de software, te cobran bastante caro por estarlos entrenando, por estarles enseñando cómo quieres que respondan, ¿no? Digamos que tú quieres utilizar un modelo de GPT, de OpenAI, para contestar mensajes de tu funnel, ¿no? De tu embudo de ventas que entran por, no sé, por Messenger, ¿no? De Facebook. Bueno, va a costar caro si le das ejemplos para que aprenda a contestar como tu profesional de servicio al cliente preferido. Eso cuesta, ¿no? Y ese es el negocio de ellos. La tendencia, que es lo que estaba comentando hace un minuto, es que ahora sean de código abierto, sean open source, porque se dieron cuenta que es muy caro que estas empresas gasten millones y millones de dólares en desarrollar estos modelos, cuando la comunidad global de desarrolladores y expertos en el área simplemente se ponen de acuerdo y en un mes sacan modelos que superan el rendimiento de los modelos privados. Eso es increíble. Es algo muy parecido pasó en el Internet, cuando el Internet surgió hace ya unos años. Creo que, digamos, salió en enero y te podías meter y decías, no, pues, ¿qué es esto? ¿No? Esto no me gusta, ¿no? Está muy aburrido. Bueno, ya para septiembre ya no podías no usarlo, ¿no? Habían blogs de todo, habían páginas, podías comprar en línea, ya se volvió una manera de vivir. Creo que algo parecido va a pasar con esto. Y todo gracias a una cooperación sin fines de lucro, realmente. Es algo que tal vez eh, no sé si consideraron o tal vez sí, porque creo que ahorita están en pausa el desarrollo de otros modelos de OpenAI. PT4 creo que está en pausa o se le están pensando cómo lo van a sacar. Pero bueno, hay muchas alternativas gratis, ¿no? De estos modelos.
Y claro, ¿no? El servicio de atención al cliente pues, es una de las aplicaciones pues más pragmáticas tal vez, ¿no? De modelos generativos de texto. Bueno, hablamos un poquito de modelos, de aplicaciones prácticas. Ahorita pues, quisiera hablarles un poco sobre el rol del científico de datos. En sus partes más fundamentales, no es nada más, la ciencia de datos no es nada más que una amalgama de técnicas de probabilidad, de cálculo, de álgebra lineal, de estadística, mucha programación y también técnicas de investigación, ¿no? Propias de un área científica, ¿no? No es común, bueno, es común, no es nada común, que personas con, no sé, doctorados en física, ciencias matemáticas, realmente ciencias exactas, se pasen al área de la ciencia de datos. Incluso más que ingenierías, o sea, las ingenierías sí se pasan a esto, pero yo he visto muchos casos de realmente ciencias exactas, de matemáticas muy rigurosas, pasándose al área de la ciencia de datos, porque en esencia son matemáticas aplicadas a la programación, eso es todo. Ahí puse un diagrama, lo voy a explicar en unos momentos, pero también puse una frase, ¿no? Hace unos años vi una plática, ¿no? Una conversación de personas, ¿no? Científicos de datos destacados en Estados Unidos, en unas universidades. Eh, Aquí les fallo, no se lo cité. Realmente no sé si iba así la cita, pero algo se me quedó, ¿no? Y es algo así. Un científico de datos sabe más de programación, de tecnología, que un matemático, tal vez, un estadístico. Pero un estadístico o un científico sabe más de matemáticas que un programador o un científico de datos. Es decir, o sea, la ciencia de datos programa más, pero un matemático sabe más de números, ¿no? Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Uno es más orientado a la tecnología como tal. El otro perfil, el de un científico matemático, es más fuerte en la parte teórica, ¿no? Y entiende muy bien los fundamentos y los teoremas. Un científico de datos es un poquito más híbrido, ¿no? Está entre un programador y un científico. La mitad, está a la mitad realmente. Este diagrama de Venn postula tres áreas. Una es la de las ciencias computacionales, la otra es la de los métodos científicos y matemáticos, y la otra es, digamos, experiencia o dominio del área, ¿no? Bueno, las diferencias son importantes. Alguien que domina el área, digamos, podemos ponerlo en palabras pues que presto de mí yo de hace 20 minutos, ¿no? Como iniciamos la conversación. Alguien que tiene intuición del negocio. Alguien con domain expertise, con experiencia y conocimiento de su negocio, pues alguien que tiene intuición de su negocio. Sabe cuándo llegan los proveedores, sabe cuándo, o sea, sabe las cuentas, sabe las ventas, sabe sus empleados, sabe los horarios. Alguien que tiene una muy buena intuición. En cuestión de segundos puede llegar a una conclusión compleja de lo que hay que hacer o lo que va a pasar. Eso es realmente eh, algo que tiene un experto del negocio. Por otro lado está la parte de las ciencias computacionales. Alguien que maneja muy bien algoritmos, alguien que maneja muy bien eh, estructuras de datos, es alguien que sabe programar bien. También está, bueno, y hay otra tercera área, ¿no? Podríamos complicar esto más, realmente, pero bueno, es un modelo sencillo, ¿no? De lo que es un científico de datos. La otra área, pues, es el científico matemático. Es alguien que sabe bien de teorías, sabe muy bien manejar los números, sabe hacer predicciones, sabe hacer pronósticos, ¿no? Un científico de datos hace de todo. Es un todólogo, pero necesita ayuda de personas, de un equipo. Es un todólogo en el sentido de que tienen que tener conocimientos de ciencias computacionales, de matemáticas, de ciencia y también del negocio en el que está operando, ¿no? No sirve nada saber hacer algoritmos y ventas y pronósticos, bueno, pronósticos de ventas, predicciones, clasificaciones, análisis de sentimiento, si no entendemos qué es lo que estamos haciendo fundamentalmente en el negocio. No sé, imaginémonos que estamos analizando una base de datos y llega el científico de datos con el jefe, ¿no? Con su supervisor y bien contento le dice, mira, encontré esto, parece ser que en 2 semanas vamos a venderlo triple. Luego el supervisor se queda viendo con los datos, ve el reporte, lo lee, 5 minutos después le dice, oye, esto está mal, ¿no? Agarraste la columna de los datos que ya están descontinuados, ¿no? Esto no sirve, ¿no? Esto no lo usamos.
Entonces ya el científico de datos se regresa y se arrepiente y ya saca algo mejor, ¿no? Pero bueno, es realmente lo que es domain expertise, ¿no? Hay que saber lo que pasa en el negocio para poder hacer un pronóstico, ¿no? Lo principal es entender lo que está pasando ahorita, lo que ha pasado antes, en el pasado, y a partir de ahí ya podemos empezar a pensar qué va a pasar mañana. Pero todo eso pues lleva un proceso, lleva un equipo. Y hay que hacer muchos chequeos, muchas revisiones para que la calidad de estas conclusiones pues esté al nivel, ¿no? De una decisión de negocio. O sea, no podemos tomar decisiones sin estar seguros. Entonces todo esto conlleva una responsabilidad conjunta, no solo es de una persona. Es un cambio institucional, tal vez un cambio cultural de las organizaciones o las empresas. Eh, Esto ya estamos casi acabando. Les prometo que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Yo acostumbro realmente a que me interrumpan, me gusta que me interrumpan, pero como hay muchas personas en esta sesión el día de hoy, en este webinar, creo que no sería muy práctico y podremos estar aquí varias horas. Pero bueno, ya mero llegamos. Yo opino, y bueno, parece un eslogan, pero creo que es bastante acertado, que el futuro está en el pasado, ¿no? Que aquí lo puse, el futuro de las empresas está en el pasado. ¿Por qué? Porque hay algo que pues son los datos históricos. Son todos los datos que hemos recopilado. ¿No? Hay incluso bases filosóficas, científicas de por qué esto es cierto, ¿no? Pero viéndonos muy superficialmente, eh, lo que pasa ayer tiende a parecerse a lo que pasó hoy y lo que está pasando ahorita tiende a parecerse a lo que va a pasar mañana, ¿no? La vida es bastante monótona en ese sentido. Hay casos increíbles, ¿no? Que el COVID, el coronavirus o que tengas un accidente de tránsito, pero ponte a pensar de los 365 días del año, ¿cuántas veces chocas, no? Hay gente que no choca en toda su vida. Digamos, esto pudiera ser un evento poco probable. Hay una probabilidad y se le debe asignar una probabilidad. Eso es lo que hacen las empresas aseguradoras, ¿no? Suben la prima si hay más riesgo de algo, de un caso. Pero bueno, por cierto, todo esto es con algoritmos de inteligencia artificial. Pero la idea es que el pasado se tiende a parecer al futuro. Si tomamos el caso de las aseguradoras, si ven que estás chocando mucho, van a decir, ok, el pasado se va a pasar al futuro, vamos a subirte la prima. ¿Por qué? Porque si has chocado mucho, creo que vas a seguir chocando, ¿no? Se ajusta la prima, ¿no? Y bueno, pues por eso están a flote sus negocios, porque pues están bien la mayor parte del tiempo, es verdad, ¿no? Entonces, si siguen chocando, pues van a ganar más dinero. Es un negocio al final del día. El pasado se parece al futuro. Y la manera en la que podemos estimar, o no diría predecir, creo que la palabra correcta es estimar. Predecir suena mucho como a brujería, no somos brujos, solamente aplicamos técnicas matemáticas para estimar o tener un aproximado de qué puede pasar, ¿no? Asignándole una probabilidad. ¿No? Y todo esto es posible solo cuando tenemos datos históricos, ¿no? Podemos correr modelos sencillos, requieren pocos datos tal vez, podemos correr modelos complejos, redes neuronales tal vez, aprendizaje profundo. Y esto requiere de muchos datos. Realmente la calidad de nuestros datos y qué tan amplios están en el tiempo, viendo hacia atrás, determina pues el tipo de herramientas que podemos emplear, ¿no? Hay herramientas para todo, ¿no? Hay modelos para todo, pero estamos limitados, los analistas de datos y los científicos de datos, a usarlos pues dependiendo de qué tanto dato tengamos y cuál sea la calidad de los mismos. Hay muchas maneras de medir calidad. Eso podemos platicar en una pregunta, si alguien tiene, o en otro webinar con Opnify, claro. Pero la idea es que los datos son importantísimos, ¿no? Para poder aplicar todo esto, ¿no? Todo lo que estamos viendo hoy en día, el boom de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, no sirve de nada si no tenemos datos, ¿no? Creo que el nombre es ciencia de datos, ¿no? Si no serías nada más un científico. Ponte a hacer algo en el pizarrón, ¿no? Pero bueno, si quieres realmente programar y hacer un pronóstico, pues hay que ver realmente los datos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó ayer y qué va a pasar mañana? Y aquí, bueno, tal vez antes de acabar, hay una diferencia, ¿no? Entre distintas áreas en el área de data, ¿no? O distintas disciplinas o roles organizacionales. Uno tal vez es el analista de datos o el Business Intelligence Analyst. También se le dice así. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Estas personas ven lo que pasó ayer y lo que está pasando ahorita, ¿no? Ellos crean dashboards, crean tableros interactivos que vean lo que está pasando en el negocio ahorita, ¿no? Ven el pasado y ven el presente. Un científico de datos
si bien ve el pasado y el presente, su rol o su objetivo no es representarlo así, es tomar eso como referencia para decir, ¿no?, con más o menos exactitud qué va a pasar mañana. El futuro siempre es complejo y es difícil de pronosticar, pero dependiendo de los datos que tengamos y el negocio que tengamos, puede ser más o menos posible una buena predicción, ¿no?, de qué va a pasar en el futuro bueno, siguiendo las leyes matemáticas eh, subyacentes, podemos hacer un buen trabajo. Ese es el rol del científico de datos. Bueno, aquí les pongo una frase célebre de ChatGPT. El conocimiento es una llama radiante, pero su verdadero brillo se revela a través de las chispas transformadoras de su aplicación práctica. Me salió poeta el ChatGPT. ¿No? Le dije, oye, dame una frase sobre el conocimiento, sobre los datos, sobre la toma de decisiones, y me dio esto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez es algo un poco extraño, ¿no? Quisiéramos que las personas hagan trabajo más creativo que las máquinas, pero bueno, al parecer las máquinas ya lo están haciendo. Una distopia, un poquito. No, no se preocupen, creo que esto va a cambiar. Creo que hay tendencias sociales que van a regular todas estas prácticas para un bien común, ¿no? Esperemos que sea el caso y creo que está en beneficio de todos, ¿no? Para esto, pues hay que tener un cambio cultural, ¿no? De la manera en la que vemos los datos para evitar que tengamos sesgos, para evitar que nuestros modelos tengan predicciones incorrectas, especialmente cuando estas tienen impacto social. Creo que esta es la conclusión con la que dejo la presentación. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, aquí les puse unos QRs. Databor es mi agencia de análisis de datos y de ciencia de datos. Pueden agendar una cita, podemos valorar los datos de su organización, siguiendo el link, siguiendo el QR, pueden agendar ahí en el calendario y con gusto los conversamos, ¿no? Y hablamos de su organización y lo que podemos hacer de la mano de ustedes, ¿no? Data School, por otro lado, es una escuela de tecnología donde damos cursos de ciencia de datos, de programación, desarrollo web, damos también de análisis técnico y de Bitcoin y criptomonedas. Todo lo que sea tecnológico y de alto impacto está en Data School, ¿no? Ese es más o menos el eslogan que manejamos. Y también ahí está el QR, ahí están las URLs de las páginas de internet y bueno, les agradezco su paciencia por escucharme 45 minutos o 40 minutos y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias.